pues realmente no encajaba dentro de los ítems. Por este motivo, este colectivo de personal fue rechazado. La valoración de las personas aceptadas dentro del estudio, tenemos que lo que son las mujeres afectadas, que es el color lila, no sé si se ve bien, pero este color lila, vemos que prácticamente se distribuye la edad desde los 20 años prácticamente hasta los 61 años, va en bloques de 5 años. En cambio, las personas no afectadas eran totalmente mujeres, tiene una estructura a nivel de porcentual bastante similar a las mujeres afectadas por síndromes de sensibilización central. En cambio, la distribución de edad de los hombres estudiados encaja precisamente en un parámetro que va entre los 36 y los 56 años. Por tanto, es uno de los datos a tener en cuenta y prácticamente empezar a plantearse qué pasa. Por lo tanto, tenemos un pico muy centralizado, estamos hablando de un pico de un 70%, referente a un pico de unos 20-25% respecto a las mujeres. Por tanto, una de las cosas que nosotros podemos estar viendo en estos momentos es que en la distribución por edad de estas patologías, el pico de los hombres está más centrado en una edad y es mucho más pronunciado. Seguimos y vamos a plantear, y entraremos un poco en la ironía también, porque es que si no, íbamos a quedar mal. Mira, en el estado de distribución por estado civil, hicimos los ítems de soltero, pareja, casado o divorciado. Precisamente en contra de lo que se pueda decir, sabéis que un divorcio es un estrés y una situación de... Bueno, si decimos en plan de broma no sabemos si por los resultados es más estrés de estar casado o estar divorciado. Pero realmente el divorciado no representa un incremento en enfermedades de sensibilización central. El volumen de personal, tanto hombres como mujeres, como personas que no tienen diagnóstico, son bastante homogéneos y estadísticamente son bastante asequibles. Una cosa, mira, os hago un pequeño apunte para las personas que no estén habituados dentro de la estadística. El hecho de que estemos hablando en estos parámetros del 71, del 59 y del 59,20% son unos valores relativos, no son valores absolutos. ¿Por qué? Porque este porcentaje está estructurado sobre un volumen de personas. Por ejemplo, los hombres están estructurados sobre un volumen de 21 personas. En cambio, las mujeres están sobre 215. Por lo tanto, existen unas fórmulas matemáticas estadísticas precisamente para poder cuantificar todo esto. Los cálculos estadísticos confirman que realmente tienen valor estadístico la afirmación de que el comportamiento es bastante similar en los tres estructuras. Con lo cual, lo que sí va a favor es que la muestra de personal no diagnosticado se hizo bien. La situación laboral vemos que se comportan de una manera geométricamente inversa entre lo que es la población afectada y la población no afectada. Por ejemplo, tenemos que en el colectivo de... Vemos que en el colectivo de personas diagnosticadas, hombres, mujeres, son bastante homogéneas. Estamos hablando de un 39-60 o 38-10%, cuando las personas no diagnosticadas no tienen estos diagnósticos de ILT temporal. Evidentemente, discapacidades absolutas no se detectaron en personas no diagnosticadas. Prácticamente en hombres tampoco se detectaron incapacidades absolutas. Y en cambio en mujeres sí que se detectaron bastante. Pero realmente lo que sí es significativo es que los varones, hay un alto índice de varones en paro.
También esto abriría puertas a hacer otro nivel de estudios para plantearse por qué motivos estos varones están en paro. Os anticipo un tema. Cuando hablemos del tema del nivel sociocultural o nivel de, comillas, de estudios, precisamente los varones son personas de grado medio, grado superior, con lo cual no justificaría el paro. Y ya os hago un avance de una hipótesis a estudiar, que posiblemente será uno de los próximos estudios que realice, es si estas personas varones que están en paro por motivos profesionales o por motivos de salud que devengan causas que justifiquen o no justifiquen el hecho de estar en paro. Esto os lo anticipo, que es un hecho más futurible. Ahí tenemos el hecho en el que tenemos en varones 61,90% versus a un 49% de personas no diagnosticadas. En cambio, mujeres afectadas en paro están más bajo, está en 18,40. Lo que sí realmente es significativo, y el pico en las mujeres diagnosticadas, es que las ILT son temporales. La distribución geográfica de este estudio, que se realizó a nivel de toda España, delata un hecho, y que de entrada podría plantearse que este hecho es pues porque se ha hecho este estudio aquí en Cataluña. Evidentemente la red, a través de asociaciones y todo, se fue distribuido a toda España. Realmente las zonas las zonas que colaboraron en este estudio, tenemos que en Cataluña existe un 62,70% de aportación de muestras. También participó Navarra con un 2,40%, el País Vasco con 4,50%, tenemos La Rioja también 2,70%, la Comunidad de Madrid 2,10%, Extremadura 2,10% y Andalucía un 15,50% y Murcia 3,10%. Esto lo hice el estudio, la recogida y la validación geográfica por comunidades autónomas, porque realmente si tenía que hacer por regiones o si era todo un lío, al final decidí hacer por comunidades autónomas, porque posteriormente nos podrá facilitar un próximo estudio también donde podamos medir qué ocurre en estas comunidades autónomas respecto a estas enfermedades. Otra de las cosas que os puedo anticipar dentro de la distribución geográfica es que hay mucha migración. Es decir, donde más se diagnostica estas enfermedades es en Madrid, es en Cataluña, y luego, por ejemplo, en Canarias, que antes, perdonadnos la gente de Canarias, que no lo he dicho, que hay un 4,90%, pues en Canarias se diagnostican dentro de la comunidad de las Islas Canarias. Pero realmente Extremadura, Andalucía, etcétera, migran bastante a Madrid o migran bastante a Cataluña. Por tanto, es un tema a estudiar qué ocurre con el sistema sanitario, que ya hablaremos de ello en conclusiones. Dentro de la relación familiar, entorno medio familiar de la gente, tenemos que lo que veis en rojo es lo que estadísticamente no ha sido compatible, es decir, son los valores que no tienen un significado estadístico, pero lo que está en verde sí que tiene significado estadístico. Tenemos que dentro de estadístico entre los diagnosticados y los no diagnosticados. Los diagnosticados tenemos que sí tienen conflicto familiar un 17,20% versus a los no diagnosticados un 22,40%. Pero cuando se hizo los valores estadísticos y los cálculos de error estadístico para poder entender si estas dos muestras podían ser compaginables entre sí, la estadística nos dijo que no, que pasáramos ello. En cambio, sí que entre el conjunto de gente no diagnosticada con la gente diagnosticada, sí que es compatible estadísticamente el hecho de que a veces tengan conflictos entre un 2,40% versus un 16% de los no diagnosticados, y que no había conflictos entre un 33% de los diagnosticados y un 34,80% de los no diagnosticados. También hubo gente
que, a pesar de ser unos cuestionarios que se garantizaban, que eran secretos, y de hecho es que hicimos que cuando llegaba el cuestionario rebotaba de una receptora a otro receptor para que el último receptor no supiera nada más que mediante un número a qué correspondía este cuestionario, de tal manera que era totalmente ciego y se garantizaba que las respuestas fueran totalmente herméticas y cerradas. Pues hubo gente que no contestó. Tenemos dentro de los conflictos familiares, donde los ítems que se preguntaron es si había conflicto, a veces había conflicto, no había conflictos o no contestaban. También tenemos lo mismo en verdes, que tanto los hombres como las mujeres, como los no diagnosticados, se podía valorar positivamente y a nivel estadístico es que sí tenían conflictos, bastante similar los tres grupos de gente. También tiene un valor positivo el hecho de que a veces tienen conflictos, y en cambio el no conflicto prácticamente no es estadísticamente compatible entre los tres grupos, independientemente que cada grupo tiene lo suyo, es decir, que el no diagnosticado tiene conflictos a veces, etcétera, y los diagnosticados también, pero entre los grupos no se encajaban a nivel estadístico. A nivel de los conflictos laborales no existe un valor que encaje entre ellos estadísticamente. Por lo tanto, no podemos decir que estadísticamente los diagnosticados y los no diagnosticados convivan con la misma conflictividad. Pero dentro de cada grupo individualmente sí podemos decir que los hombres tienen un conflicto laboral en un 100% de la gente que ha participado en el estudio, versus a los no diagnosticados, que sí tienen conflicto, un 46%, repito, son mujeres, a veces un 32% y un 16% no tenían conflictos. Y las mujeres diagnosticadas tenían conflictos un 31%, 30 veces, y no conflicto 24,30%. Otra de las curiosidades que ha demostrado, se hicieron preguntas cruzadas de tal manera que, para evitar que se nos engañe, porque a veces uno conteste, puede haber un sistema de engaño, ¿no? Cuando haces o cuando diseñas un estudio de esta índole, sueles hacer tres preguntas, pero de tal manera que se hacen contradictorias, de tal manera que cuando uno contesta una cosa y luego contesta lo otro, si no encajan, es una pregunta que se autoanula. De esta manera podemos garantizar que el estudio tenga una calidad de respuesta fiel. Una de las casualidades, dentro de las calidades de vidas por semana, donde se preguntaron a la gente, bajo este sistema, qué número de días buenos tiene por semana y qué días malos tiene uno por semana, coinciden bastante los grupos que, por ejemplo, de días buenos tienen bastantes, pero no toda la semana. Por esto el valor 1 quiere decir 0 días, porque así nos ha salido la gráfica. Por lo tanto, tenemos que de días buenos tendríamos pues una media de 5 días por semana, y en cambio de días malos tenemos una media también de 5 días por semana malos, pero en cambio el valor 0, que quiere decir no tengo ningún día malo, o el valor 1 o 2, que quiere decir un día malo, 2 días malos, no los tiene. Por lo tanto, parten de que tienen a partir de 4 días malos por semana.